A ver, hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Primera pregunta, chiquillos, ¿alguno de ustedes ya tiene vista el tema de práctica? Hoy día vamos a mencionar algunos aspectos que son como básicos para la búsqueda, para el registro de su práctica, para que no tengan problemas el próximo semestre, que es el primer semestre de 2025, donde inscriben la asignatura. Hacen primero la parte práctica y luego eso está asociado a una asignatura, que es Operaciones Agrícolas 1. ¿Ya? Y es importante mostrar todos los pasos para que los hagan bien, se registren también en los links que ya están disponibles, ¿ya? Y ese es un poco, ese es el sentido, ¿ya? Realmente de este trabajo. Eh, bueno, les pregunté, pues no lo sé, ¿tienen ya más o menos visto sus lugares de práctica o están ahí a la espera de saber dónde podrían hacer la práctica? Yo estoy así, esperando que no sé si tienen que reunir condiciones o algo así. Ya. Bueno, vamos a hacer la charla. Les voy a comentar también que estaba esperando que llegara Juan Francisco, que es el técnico, para que le diera el vamos a grabar, pero después del respeto de que ustedes llegaron a la hora, dentro de todo, vamos a iniciar. Normalmente la estación experimental de la escuela oferta 10 plazas, 10 cupos, 10 en enero y 10 en febrero, ¿ya? Para realizar, por ejemplo, la práctica estival, ¿ya? Y eso normalmente lo vamos coordinando con el gerente de la estación experimental. Aparte de eso, la escuela internamente tiene diferentes laboratorios, ¿ya? Donde se hace investigación y también normalmente alberga algún número que es variable, ¿ya? Por semestre, estudiantes. De hecho, hay algunos que cuando tienen baja carga académica, no solamente en el nivel 1, más bien en el nivel 2 o en el 3, también pueden tener posibilidades de trabajar, por ejemplo, y cumplir esas 180 horas que corresponde normalmente a las 8 horas de lunes a viernes por semana, ¿ya? Y también podrían hacerlo durante el semestre. Cuando los estudiantes van al día, tienen una carga que normalmente impide hacer eso, ¿ya? Pero cuando vamos avanzando, ustedes tienen 3 prácticas en la malla curricular, ¿ya? Y también pueden ir, se van abriendo las posibilidades, ¿vale? Vamos a ir comenzando, ¿ya? En realidad, los objetivos de, no quiero aburrir un poco eso, quiero ser súper práctica y quiero que hagan sus preguntas al respecto. Como digo, esta es la primera práctica, ya hay 3 de este nivel. Lo primero es presentar el enfoque, los objetivos y el procedimiento para que se registren bien, ya respecto de las prácticas, indicar los plazos, que es súper importante, y responder todas sus consultas, ya las que les surjan, no hay preguntas tontas. Esta tremenda sábana normalmente es nuestra antigua malla, bueno, el formato es el antiguo, pero está vigente, ¿ya? Y aquí tienen, ustedes lo tienen en el navegador, tienen una malla de hecho más bonita hoy en día con diferentes colores, ¿ya? Y en primero, segundo, en el tercer semestre, es decir, el próximo año, primer semestre 2025, ¿ya? Todos los primeros semestres se inscriben asignaturas que son prácticas, que corresponden a operaciones agrícolas. Coloquialmente se llaman la práctica, práctica 1, la 2 y la 3, ¿ya? Ahí está marcado en rojito la práctica 1, normalmente se hace en el verano del primer año, ¿ya? Está asociada, como digo, la parte práctica con la inscripción de la asignatura OP1, ¿ya? Que es AGN 217. Yo llevo esa asignatura, ¿ya? Después, tienen unas operaciones agrícolas 2 que tiene una complejidad mayor, que viene más adelante, ¿ya? A final del segundo año y finalmente en quinto año, cuando ustedes ya están terminando todo lo que es el avance en la carrera, tienen una práctica que es una práctica profesional, ¿ya? Como un ayudante agrónomo y tiene otro enfoque. Todo esto para ir completando los créditos, las asignaturas que van avanzando para obtener primero a cuarto año en la licenciatura en agronomía y con el quinto año de especialización pueden completar todas las asignaturas, tener la calidad de egresado que se tiene cuando uno cumple y aprueba todas las asignaturas y luego preparar su examen de título, ¿ya? Esa es la asignatura que nos compete. Ahora, esta asignatura, como les decía, es y esta práctica les permite tener a muchos el primer contacto realmente con el agro, en diferentes aspectos.
¿ya? Desde el punto de vista más productivo, también otras personas piden, por ejemplo, hacer la práctica en algún tipo de empresa, empresas de todo tipo, rubros de todo tipo, investigación, no investigación, hay diferentes aspectos, incluso en ministerios, por ejemplo, que están asociados a nuestra área, ya de desempeño. Estoy pensando en Ministerio, por ejemplo, de Agricultura, Ministerio de Medio Ambiente, también. Normalmente los ministerios y las dependencias, por ejemplo, de INDAP, que es el Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario, y el SAC, ¿ya? Servicio Agrícola Ganadero, también habitualmente recibe a muchos estudiantes, ¿ya? De los nuestros. Hoy en día, ese tipo de plazas están todas centralizadas. Hace unos años atrás, por ejemplo, en función de los contactos o conocidos o exalumnos o las redes que podemos tener, los profesores de la escuela normalmente nos enterábamos de diferentes oportunidades y plazas. Hoy en día eso está centralizado en un portal, ¿ya? Hay un portal web que reúne todas lo que pueden ser las ofertas de plazas para prácticas, se llama Prácticas Chile, ¿ya? Y en ese Prácticas Chile ya normalmente uno debe de buscar lo que está ofertado, ¿ya? Se abre para todo tipo de prácticas y estudiantes, ya sean a nivel de formación profesional, a nivel universitario y demás, ¿ya? Eso no quita que usted, cualquiera de ustedes puede, en este caso, para esta asignatura, Operaciones Agrícolas 1, la 2 o la 3, se puede acercar a lo que es el SAC y el Ministerio de Agricultura, que está aquí en el centro de Quillota, ¿ya? En el centro de Quillota están las dependencias juntas, en una misma sección está INDAP, está el SAC y está Minagri, es decir, las oficinas, ¿ya? Y usted puede consultar si es que existe alguna oferta, ¿ya? En particular también, y off the record, yo siempre señalo que nosotros tenemos, bueno, contactos también directos respecto de posibles prácticas que puedan ocurrir dentro de específicamente el INDAP, que tiene diferentes categorías de atención a usuarios, que son los agricultores. Tenemos, INDAP, por ejemplo, atiende a agricultores que son pequeños agricultores, tienen un número máximo de hectáreas, con los cuales ellos reclutan, les ofrece apoyo y demás, y también tienen lo que se llaman los SAT, que son los servicios de asistencia, SAT, servicios de asistencia técnica. Y en ese caso, también muchos estudiantes de manera particular, o bien dirigidos o derivados desde nosotros, desde la Escuela de Agronomía, también pueden tener acceso a esas alternativas, o se puede generar la alternativa que va canalizada por esta página web, ¿ya? Donde aparecen realmente las ofertas. Por lo tanto, tiene que estar muy atento, ¿ya? Al respecto y preguntar directamente en estas oficinas. Como digo, muchos estudiantes que han iniciado sus prácticas de esta forma generan un vínculo, y eso es súper importante, ¿ya? Ya sea con determinados tipos de trabajo, con agricultores, a través de, por ejemplo, servicios públicos o ministerios, y normalmente puede conseguir otra nueva práctica para el nivel que sigue. Bueno, esta asignatura va en línea con las otras prácticas. Bueno, yo digo asignatura y práctica, ¿ya? Pero tenemos tres prácticas que ustedes deben de desarrollar a lo largo de la carrera. La primera, que va asociada a la asignatura Operaciones Agrícolas 1, es la más sencilla, es la más básica, ¿ya? Normalmente, ya lo van a ver, esa práctica tiene que ver con un trabajo, y los que estén conmigo en sistemas productivos se van a acordar, un trabajo en un área, en un sistema productivo en el cual usted tiene que observar, tiene que ver de qué se trata el sistema de producción en el que se inserta, o el sistema en el cual, por ejemplo, hay algunos laboratorios, por ejemplo, que reciben también estudiantes, donde usted se inserta, qué labores se hacen, qué es lo importante. Normalmente nosotros describimos en este nivel. Ustedes van a tener que describir qué es lo que ven, por ejemplo, en una producción X, frutal, hortícola, o en algún trabajo que tenga que ver con, por ejemplo, donde hay mucho, por ejemplo, algún trabajo en relación a sistemas de riego, por ejemplo, o empresas que puedan generar ese tipo de servicios, laboratorios, normal. O, por ejemplo, trabajos de temporada. Normalmente en el verano, ¿qué es lo que nos encuentra? Cuando todo el mundo está en la playa, pasa, ¿no? Estábamos en la playa. En el verano viene la mayor carga de trabajo.
¿ya? Y en el agro vienen normalmente las cosechas de temporada. Hay mucho trabajo en esta región en relación a, por ejemplo, hacia el interior, hacia San Felipe, los Andes, viene la cosecha de todo lo que son frutales de carozo, eh, deshidratados, ciruelas, la uva normalmente, ya la uva de mesa, ya normalmente está en esa zona. Aquí en el interior, en esta zona, Limache, Quillota, todo lo que tiene que ver con trabajo en invernadero, que tenemos trabajo constante durante todo el año. Hay empresas que pueden acoger a diferentes estudiantes. Normalmente uno trabaja, siempre le llamamos coloquialmente en esta práctica uno que es como nivel obrero, ¿ya? Uno tiene que aprender, ver, analizar, observar todo lo que tiene que ver con el sistema en el cual usted se puede insertar, ¿ya? Después de esa práctica uno, la que sigue es el nivel práctica 2. De hecho en la sala al lado está el profesor Cáceres, que es el encargado de la sala de operaciones agrícolas 2, y justamente está explicando más o menos lo mismo, pero el enfoque en práctica 2 es un poco más elaborado, donde usted tiene que armar todo el diagrama de flujo-proceso de su sistema productivo y buscar los cuellos de botella o de eslabones más débiles del proceso para poder después analizarlo y describirlo. Y en operaciones agrícolas 3 el trabajo es mucho más complejo. Normalmente se requiere que en quinto año un estudiante de agronomía analice su sistema, lo vea de manera completa, vea dónde puedan estar aquellos puntos débiles, se focaliza en uno de ellos y dé recomendaciones. Por lo tanto, este es el primer eslabón, ¿ya? Temas y rubros hay muchos, ¿ya? Normalmente nuestros estudiantes pueden trabajar en campo haciendo diferentes o abordando diferentes tipos de labores. Acá hay gente trabajando en vivero, hay gente que, por ejemplo, hace el interior, trabaja en agroindustria. Eso un rubro bastante variado. Normalmente aquí también muchos de nuestros estudiantes se contactan con diferentes viñas, por ejemplo, y entran en ese mundo. Normalmente les pilla la vendimia empieza normalmente en marzo, así que pueden entrar directamente en lo que es manejo, estimación de cosecha, por ejemplo, en estas fechas, y luego muchos se quedan trabajando, ¿ya? Más de esas 180 horas. O en invernadero, nuestra zona se caracteriza, ¿ya? Y nuestra escuela, de hecho, se caracteriza mucho en el trabajar fuerte con cultivos protegidos, ¿ya? No solamente hortalizas, en último tiempo también con frutales para la adaptación, ¿ya? Entonces, tenemos diferentes alternativas, ¿ya? Pero el enfoque de esta práctica uno va directamente relacionado con el estudio de un sistema productivo en diferentes tipos de rubros. Y, bueno, analizar que dentro del rubro, qué es lo que ocurre con esa cadena agroalimentaria. ¿Ya? Por ejemplo, si estamos hablando de, por ejemplo, en esta zona, y estamos muy cercanos acá con producción de planta, por ejemplo, analizar cómo funciona, ¿ya? Todo ese sistema o la parte de la cadena en la que usted se va a incorporar. Tiene que ser muy, muy buen observador, ¿ya? Para eso, normalmente en las prácticas usted siempre tiene un encargado de práctica, es decir, alguien que va a estar guiándolo, alguien que lo va a evaluar después, y por lo tanto es súper importante conocer a ese profesional encargado de su labor. Entonces, la segunda labor, después de ver cuál puede ser esa alternativa de práctica, es conocer, saber quién debiese de ser su encargado. ¿Por qué? Yo les voy a explicar más adelante en detalle, pero usted va a necesitar, dentro de los datos que tiene que subir a la plataforma, donde hay un link, donde sube todos los datos, tiene que indicar qué persona va a ser el encargado de su práctica, quién lo va a evaluar, su correo electrónico, su teléfono. Súper importante tener esos datos bien escritos y subirlos, además de los que les voy a mencionar ahora, a esa plataforma. ¿Ya? Profe, sí, ¿hay algún... interrúmpame nomás si tiene consultas, no hay problema. El supervisor, el que está a cargo de nosotros, ¿hay algún requisito de él? Porque yo tenía entendido que, por ejemplo, no podía ser un ingeniero forestal, que no podía ser de otro ámbito. Entonces, eso, ¿tiene algún requisito? La verdad que se prefiere que sea, ojalá un ingeniero agrónomo para que te pueda evaluar acorde a lo que tú estás desarrollando. Pero aún así yo siempre solicito que cuando subas los datos, la propuesta, subas todo el detalle.
ya respecto de la persona que podría recibirte. Excepcionalmente, en algunos casos, en algunos tipos de prácticas, se ha trabajado con otras titulaciones, ¿ya? Pero hay que analizar caso a caso. Por eso es que mientras mayor detalle de respecto de la posible alternativa de prácticas, mejor, ¿ya? Porque se valida rápido. Una confirmación después de mandarlo. Exactamente, ¿ya? Bueno, acá tenemos personas trabajando en diferentes ámbitos. Aquí tenemos una persona en Santiago viendo todo lo que es por recolección y analizando calidad, por ejemplo, en fruta. ¿Qué frutas son esas? Son frambuesas, exactamente. Ya, viveros, en fin, hay diferentes rubros donde pueden trabajar cada uno de ustedes en este caso. ¿Ya? Viñas, hortalizas en particular, ya, hidropónico. En la tarde, aprovecho de decirles, también hay una charla, no sé si se enteraron, estamos de aniversario, ¿ya? En la escuela, y el aniversario efectivamente fue el día viernes. Hay una charla respecto de las perspectivas del futuro ingeniero agrónomo, con miras hacia los próximos 50 años. Sería interesante si pudieran de alguna manera participar. Desconozco si tienen clases en la tarde, ¿ya? Pero si pueden, se los recomiendo, ¿ya? Hay diferentes tipos de rubros, semillas de flores, por ejemplo, o semillas de pimentón. Esto es una planta de pimentón. Hay semilleras en nuestra zona. Si pueden tener contacto o consultar a sus profesores, ¿ya? Del área, en este caso, por ejemplo, Patricia Peñalosa, del área de semillas, consulten también, consulten a sus profesores por diferentes alternativas, los que no tengan temas, ¿ya? Viñas, en fin, viveros, semillas. Requisitos mínimos. ¿Qué debería de tener un centro de práctica? Un posible lugar de práctica. ¿Ya? La primera, tiene que ser una organización formal. ¿Qué significa eso? Una organización que esté formalizada, normalmente que tenga luz, puede ser privada o pública. ¿Ya? No debe haber, súper importante, no debe haber relación familiar entre el adulto, entre el alumno y el dueño o dueño supervisor. Normalmente se da, en nuestro caso, por ejemplo, que algún familiar tiene un campo, ¿ya? O conoce a tal persona y tiene una relación de familia de primero o segundo grado, ¿ya? Evidentemente no hay imparcialidad para poder evaluar, ¿ya? A esa persona, por lo tanto hay que evitar ese tipo de posibilidades, ¿ya? Lo otro, puede ser lo que les adelantaba, puede ser una empresa dedicada a la producción de bienes, servicios, órganos de la administración del Estado. En nuestro caso, es muy habitual que estudiantes vayan a consultar en IOTA, por ejemplo, a las dependencias de INDAC, del SAC, ya, ministerios, centros de investigación, los laboratorios de universidad, esta u otras. ¿Ya? Yo no sé, ¿todos son de la región? ¿Soy alguien que sea de fuera? ¿Santiago o más al sur? Porque son de afuera, no están acá. Porque son de afuera, no están presentes. Ya, bueno, puede darse la posibilidad, ¿ya? También de plazas o posibilidades de poder estudiar. De hecho, nosotros tenemos, por ejemplo, lazos con también en línea, que también es una entidad importante, ¿ya? En la región, y en línea el CEAP, que es el Centro de Estudios Avanzados en Fruticultura, que está en Rengo, ¿ya? Cerca de la zona de los Chuapinos, también ofrece la posibilidad de recibir estudiantes en práctica, ¿ya? Y de hecho ese centro también les da no les da, no es pagado como sueldo, pero les da un cierto incentivo, ¿ya? Entonces, por lo menos tienen alguna, no es remuneración tampoco, es una ayuda, ¿sí? Para esta práctica o cualquiera de las otras, existe la posibilidad de hacerla en el extranjero. Por supuesto. Está la posibilidad, es súper valioso. De hecho, hoy día recibí una solicitud y una consulta respecto de lo mismo. Para eso, se tiene que registrar esta práctica y además nos tienes que indicar, por ejemplo, quién serían los encargados, porque además ahí entra el programa de movilidad internacional, que apoya en ese sentido. Buena pregunta. Apoya y además hace un contacto directo con el encargado, ya sea de centros de investigación, universidad u otro. Por ejemplo, pasa mucho con la semillera, ya en este caso que tiene filial en Chile y filial, por ejemplo, no sé, tiempo atrás tuvimos estudiantes en Brasil, otros en Holanda también. Perfecto. Ahí lo que usted dice del programa de movilidad, ¿eso te apoya en un objetivo económico para poder irte a hacer la práctica afuera o qué formato? Ese es otro tema.
¿Ya? Hay un departamento de relaciones internacionales, que ya ha cambiado un poco el nombre, ¿ya? Y ese departamento oferta programas de intercambio durante el semestre, y esto es una cosa, está abierto ahora hasta diciembre, desde el segundo año en adelante está la posibilidad. Dos, después de eso, ese mismo programa también apoya para la realización de prácticas en el extranjero. ¿Y qué es lo que hace ese departamento? Es el que puede, de alguna manera, evaluar si es que puede generar algún apoyo. Apoyo en el sentido de poder, de alguna manera, becar, ya alguna posibilidad de traslado. ¿Ya? ¿Y eso se hace cargo la escuela de ese trámite o lo tiene que hacer uno? No, lo hace cada estudiante, pero normalmente aquí la oficina de docencia te hace el puente con la gente de movilidad. Pero al Así final que si igual- te interesa, tienes que enviar la información lo antes posible porque eso ya entra a la idea de Casa Central, pero lo hemos hecho en otras ocasiones. ¿Se puede hacer? ¿Sí? No, sí. Ya. Vamos. Como dije, el docente a cargo, en este caso de operaciones agrícolas 1 soy yo, debe aprobar el centro de práctica. Usted no puede iniciar una práctica si es que se acordó, por ejemplo, empezar a trabajar en una empresa X sin haber registrado su práctica, sin haber tenido el checklist o la validación del profesor a cargo, ¿ya? Y además no puede iniciarlo sin seguro de accidente. ¿Por qué? Porque normalmente un estudiante, cuando está matriculado, de marzo a diciembre prácticamente, está cubierto con seguro de accidente. Pero después de que usted termine el semestre, ¿qué pasa? De diciembre, enero y febrero normalmente queda sin cobertura. Y es súper importante que tenga esa cobertura. Por eso es que necesitamos este registro y ese trámite lo hace, ya lo voy a mencionar más adelante, lo hace en Casa Central. Nosotros derivamos la información. ¿Ya? Súper importante. Esta, sí, dígame. ¿Cómo es el proceso de aprobación? ¿En un correo? Mira, normalmente nosotros no vamos enviando correos, ¿ya? Ahora lo van a ver. Usted rellena, por ejemplo, partimos así. Tenemos esta reunión informativa, que es hoy, 22 de octubre, ¿ya? Después yo les voy a mostrar el link real de ahora, donde deben de subir los datos. Ustedes tienen que presentar los datos de la práctica, subir toda su información, ¿ya? Y eso normalmente se responde para eso en un link, una encuesta en línea, hasta el 20 de diciembre. Este año, la verdad es que tratamos de coordinar lo mejor que podemos con Casa Central para que Casa Central, la Dirección de Atención al Estudiante, la DAE, es la que emite los seguros de accidente, ¿ya? Y ellos están trabajando, bueno, prácticamente nos hemos coordinado para que reciban hasta esa fecha, ¿ya? Normalmente el seguro de accidente. ¿Qué es lo que yo siempre digo? Tramítelo lo antes posible, para que no dependa de nosotros ni de ellos y estar a última hora tramitando los papeles, más aún a nivel internacional, ¿vale? Entonces, respondiéndote, ¿ya? Ustedes presentan los datos, suben los datos en la plataforma. Después, el profesor, en este caso profesora, revisa la idoneidad de esa práctica, ¿ya? Yo de hecho, cuando empieza este proceso, empiezan a llegar las solicitudes y voy visando, sí, 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 sí. Lamentablemente, no sé, cuando hay algún problema o falta algún dato, uno contacta al estudiante, ¿ya? Si no hay problemas, si no faltan datos, normalmente el proceso sigue, ¿ya? Y a ustedes después van a ver que normalmente viene después de eso la aceptación de la práctica y bueno, aquí según protocolo nosotros tenemos máximo 72 horas, o sea, 3 días hábiles, ¿ya? Para poder no notificar, porque nos estamos mandando correos de sí, su práctica está ok. Es bueno que cada estudiante consulte. Si no hay noticias, normalmente el proceso avanza, ¿ya? Después de eso, usted se presenta. ¿Pero eso se consulta en docencia? ¿O Sí, a en través de docencia. correo igual? En docencia. Ahora, mira, fíjate, aquí está puesto el correo chiquitito, pero es el correo de la secretaria de docencia, ¿ya? jdoc@pucd.cl, pero ustedes están viniendo todos los días, pueden consultarlo directamente, ¿ya? Entonces, usted, con la aceptación de esa práctica, es decir, checklist, ¿ya? Y con esa aprobación, se envía a su encargado de práctica, y por eso es súper importante la información de ese encargado, nombre, correo electrónico correcto, ¿ya? Porque a esa persona se le envía la carta de presentación. ¿Qué significa esa carta de presentación? La hacemos nosotros.
Juanito, estudiante de la Escuela de Agronomía, va a realizar su práctica que corresponde a 180 horas, en tal. ¿Ya? De tal y tal fecha, porque además nos tiene que dejar bien clara la fecha. Y las fechas de trabajo, de desarrollo de la práctica, parten desde que usted tenga la carta y el seguro de accidentes en la mano. ¿Vale? Súper importante. Un punto, por ejemplo, con las prácticas internacionales. ¿Ya? Nosotros nos cubrimos seguros internacionales, por lo tanto, si hay una estadía en el extranjero, tienes que considerar que tienes que, de alguna manera, sacar ese seguro, Siscar u otros, hay muchos hoy en día, ¿ya? Y también, en algunos casos, hemos visto, por ejemplo, que algunas alternativas de prácticas en el extranjero incluyen ese seguro. Si no lo incluyen, tienen que sacar, ¿vale? Entonces, usted con su carta de presentación, que se le envía directamente al encargado de práctica, y con el seguro de accidente, que se tramita por la Dirección de Atención al Estudiante, la DAE. ¿Ustedes han ido a la DAE en Casa Central, o no? Ya, bueno, la DAE lo envía directamente al centro de práctica. ¿A quién? A la persona que usted pone de contacto. Si usted se equivoca en redactar o en el correo electrónico, queda en el limbo, se vuelve a subir. Es súper importante. Con el seguro y con la carta, usted recién inicia su práctica. ¿Vale? Lo inicia de esta forma. Después de terminar su práctica, usted necesita cumplir 180 horas. ¿Ya? Normalmente los estudiantes en la escuela o bien desarrollan todo concentrado en un mes, o trabajan media jornada, 2 meses, depende, ya eso es bastante variable, usted lo acuerda con el encargado de práctica, ¿vale? Y al final de la práctica, bueno, completa ese tiempo y cuando termina ese periodo, normalmente estival, usted preinscribe las asignaturas e incluye operaciones agrícolas 1, que es la asignatura donde usted construye el informe. Dale, dile. Por el tema de prácticas remuneradas, en ese caso hay que hacer alguna declaración de impuestos, hay que declarar renta, No, no hay que hacer nada, ¿no? Ahí eso lo arreglamos nosotros. no, hay ofertas. Normalmente las prácticas no son pagadas, ¿ya? Ahora, si tienes la suerte de encontrar una práctica donde te entreguen un incentivo, una remuneración, eso ya es otro tema. Ya, pero por ejemplo, si yo el contacto que tengo es que no es un familiar directo, pero es un contacto más cercano donde podemos llegar a un acuerdo de una remuneración, eso lo vemos aparte. Claro, O sea, ahí ya, yo veo si gano no tiene luz, pero 15 luz, pero eso lo veo aparte, sí. no tengo que decir. Lo importante es que tú referencies bien claro quién va a ser tu encargado de práctica, cuál es el correo electrónico, un teléfono bien definido para poder tener con quién hablar. Porque además, ahora te entiendo, Vicente, la evaluación que hace ese encargado de práctica, oigan, yo lo voy conociendo de a poco, voy asociando caras, lo ubico muy bien, pero los nombres después me voy acordando. ¿Ya? Esa persona es la que te va a hacer la evaluación, el encargado. ¿Ya? Y esa evaluación es confidencial, no se lo envía a cada uno de ustedes, la envía directamente al profesor encargado de la asignatura. Lo mismo pasa en OP2 y en OP3. ¿Ya? Y todo lo que tenga que ver con pago o no pago, tiene que ver los tramitas directamente. Sí, sí, ahora sí. Al momento de inscribir OP1, ¿se tiene que presentar algún documento de que uno terminó la práctica? ¿Se presenta la carta firmada por el...? No, ninguna carta. Lo que uno tiene que recibir, de hecho, ese es un checklist de inicio, es esa evaluación del encargado de la práctica, en este caso, de tu trabajo. ¿Eso se sube o uno inscribe? Eso no lo ven ustedes. Tiene que llegar directamente a la Secretaría de Docencia, Jefatura de Docencia. ¿Ya? Sí, y de hecho siempre pasa, todos los ciclos estoy primer mes y medio recordando que envíen, que contacten al encargado de práctica para que nos envíe esa evaluación, porque es confidencial. ¿Ya? Sí, dime. Pero, por ejemplo, a ver, ¿cómo? Porque se supone que no puede ser de ningún familiar, ¿cierto? Pero se supone que no puede ser familiar ¿quién? ¿El dueño o la persona que te evalúa? Por ejemplo, si tú tienes un contacto, no me estoy grabando, así que no hay problema. Si tú tienes, por ejemplo, no sé, un tío, ya, no sé, un hermano, un padre, un abuelo, ya, que tiene alguna empresa o que te podría a lo mejor incorporar en esa empresa,
aunque tengas un encargado de práctica que no va a ser tu pariente, tienes una relación muy cercana, por lo tanto no podrías hacerlo allí. Pasa, por ejemplo, que tenemos un estudiante en este momento que tiene su hermano que trabaja en un vivero, ¿ya? Clásico, ¿ya? Y no puede hacer la práctica en ese vivero porque puede tener directa relación con... O sea, ahí hay un tema que si fuera laboral sería de probidad, ¿ya? No hay imparcialidad, o sea, asume que no podría no haber imparcialidad al momento de evaluar. Error de indulgencia, ¿ya? Eso es como lo que se dice técnicamente. Entonces, aunque sea el dueño, no sé, un primo, y me evalúa otra persona, no, tampoco se puede. Sube la alternativa para que lo pueda evaluar. Yo sugiero eso, Bien. ¿ya? O sea, cuando lleguemos Pero eso a no este recomiendo, registro, si yo lo tengo acá, ahí, ¿ya? lo hago luego y sale rechazado, me van a avisar. Contactar directamente, te vamos a preguntar uno al respecto. Normalmente soy yo la que manda algún correo, si te veo te consulto, ¿ya? Entonces, ¿cómo se inscriben o preinscriben? En AGR 217, Operaciones Agrícolas 1, para revisar los temas, ese es el link real, ¿ya? Existen, ya están habilitados estos links, ¿ya? Para operaciones 1, 2 y 3, te ingresa el link, ¿ya? Y aparece toda la misma información que los que estamos hablando ahora, con menos fotitos, porque este es el aviso del año pasado, ¿ya? Yo reactivé el link. Y lo importante es que fecha límite de envío de los datos, normalmente el 20 de diciembre. Recuerde que nosotros tenemos receso universitario, si no lo sabe, bueno, o sea, si no lo recuerda, yo se lo digo. ¿Ya? Normalmente estamos hasta normalmente la última semana de enero, ¿ya? Y por lo tanto, nosotros procesamos antes de Navidad. ¿Ya? Hasta antes de Navidad, todo lo que son las posibles alternativas de práctica. No se pillen los dedos, trate de buscar tempranamente ya esa alternativa. Y el formulario no les va a dejar enviar si les falta un dato, de hecho. Sí. Y por X o Y razón pasa el tiempo. ¿Qué pasa? No puedo prescribir ese error. O sea, a lo mejor está mal puesto la palabra preinscripción, pero te tienes que anotar en ese link. ¿Ya? Independiente de que después, cuando venga el proceso de docencia de preinscripción, anotas la asignatura. Son dos cosas diferentes. Ahora, buscas la alternativa, tienes los datos del encargado de práctica y esas son algunas de las cosas que te van a preguntar cuando entres a este link para operación. Ya, por Pero ejemplo, tú sabes de que si sí, dime. si la práctica es como obligatoria este año. Si yo no hago esa práctica, ¿no puedo tomar este ramo o cómo? Exacto. Si no haces la práctica, no tomas la asignatura directamente. Tienes que hacer la parte de terreno o de laboratorio, donde sea, previo a la asignatura, porque van linkeados, ¿sí? Ya. ¿La asignatura en qué consiste en el semestre? La asignatura, bueno, dame un segundito. Primero, ¿qué es lo que ustedes van a necesitar como información para poder subir en el link? Bueno, les pide sus nombres completos, apellido materno, root, su celular. Ojo, correo electrónico PUCB. Uno siempre por cortesía incluye los Gmail, Hotmail y todos los personales, pero uno trabaja de aquí en adelante con los correos PUCB, ¿ya? Ese es el oficial. Nombre del predio o empresa donde realizará la práctica, dirección completa, fecha de inicio y término de la práctica, contando con permiso, y con seguro, nombre del encargado, profesión, correo del encargado, vital, al tip. Número de contactos, labores, ¿ya? Y medidas de prevención. Tip. Con respecto a las fechas, si yo busco una práctica ahora, ¿cómo relleno las fechas? ¿Hago una suposición de fecha? Ejemplo, si no me voy a ningún examen, yo salgo como en diciembre. ¿Ya? Tengo todo diciembre libre. ¿Puedo anotar ahí? Claro. Pero si me voy a algún examen y justo anoté esa fecha, y no puedo. Normalmente el semestre termina la última semana de noviembre. Después vienen 2 semanas de exámenes. Por lo tanto, al final de la segunda semana, o sea, 14 por ahí, más o menos, 15, debieses de estar relativamente libre. Puedes registrar fecha de inicio desde ese momento en adelante, pero eso también es variable, porque tú necesitas contactar primero la posible oferta para saber en qué momento te podrían recibir. Claro, es una apuesta si es que a lo mejor pasa a veces que en los centros de práctica te pueden recibir en una semana más. Y tú no puedes partir en una semana más porque estás todavía con clases y después examen. ¿Ya? Normalmente tiene que ser una fecha, yo recomiendo una fecha segura,
Pero ¿se puede faltar como algún día de trabajo o eso se coordina con él? Se coordina con el encargado de práctica directamente. Ah, Ya tú tienes que completar los 180 horas. Sí. Pero eso de la fecha también está sujeto a cambio. Es decir, si yo pongo una fecha y por X razón no puedo cumplir de esa fecha a tal fecha, va a haber una excepción. Eso no se puede hacer. Esas fechas de inicio tienen que ser exactamente las mismas que tengas en el seguro de accidente, en el certificado de seguro de accidente que se va a emitir. Por ejemplo, yo digo, ingresé los datos y parto, no sé, por decirte algo, el 15 de diciembre. Enviamos todos los datos para que empieces el 15 de diciembre y resulta que por A, B o C motivo no partes el 15 o te retrasan el ingreso, porque puede ocurrir también, hay imprevisto. Hay que emitir un nuevo certificado de accidente y tú no puedes partir sin ese seguro. Porque, ¿qué pasa? Nunca esperamos que ocurran cosas, pero si ocurre algo y tienes un seguro de accidente que no coincide la fecha de inicio y demás, no estás cubierta. ¿Ya? Entonces, es súper importante eso. Tratamos de que no ocurra. Tratamos de que la fecha sea fija, pero pasa. ¿Seguro tiene un precio? No. No, es una extensión de las coberturas que tienes estando matriculado en el periodo de vacaciones estival. ¿Ya? profe, y con respecto a las horas que se trabajen diarias en el seguro, ¿sale algo? ¿O Son 180 horas en cronológicas. el tiempo que la Normalmente cada uno de ustedes ajusta esas horas con el sitio de práctica. Por eso digo, hay gente que trabaja un mes concentrado, otros trabajan media jornada, Puede ser más. es variado. ¿Mm? Puede ser más. Sí, pueden ser. Nosotros exigimos mínimo esas 180 horas. Por ejemplo, según el rubro, hay lugares donde te quedas trabajando, ¿ya? O puedes quedarte trabajando o haciendo la práctica. Pasa mucho, no sé a quién se lo conversaba hoy día tomando un café, con villas, por ejemplo, o empresas, por ejemplo, agroindustria, que trabajan la temporada, ¿ya? Y puede ser una buena alternativa para poder generar un lazo con determinadas empresas donde te pueden llamar nuevamente para trabajar, no solamente la práctica. ¿Ya? Se me había quedado una pregunta en el tintero. Ya supuestamente son Ya. 180 horas. ¿Cómo? Si son 8 horas al día, ¿cuánto suponen que son 180 horas? 8 por 5, 40. 4 por 4, 160. Bueno, es un poquitito más. Hoy en día probablemente se extienda más de un mes. Recuerden que tuvimos una reducción de a 40 horas. Bueno, estamos en 44 las exigibles en este año. ¿Ya? De 45 a 44. Por lo tanto, todo ese detalle para cumplir esos 180 horas se acuerda con el encargado de práctica, ¿m? Con la empresa en la que podría usted trabajar. ¿Sabes? Más de un mes. ¿Mm? Más de un mes. Puede ser, pero son 180 horas, ¿ya? A cumplir. O sea, pero profe, ¿Sí? entonces el tema de la fecha de inicio de la límite la determinamos nosotros con la persona donde vamos a hacer la práctica, el gestor de la práctica. Perdona, no te escuché bien. El inicio de el día de inicio y el día de final de la práctica lo determinamos nosotros con el gestor de práctica. Sí, siempre y eso cuando es lo que se cumplan tienes las que 180 informar. horas. Exactamente, y O eso sea, es lo que tienes que informar en plataforma. O sea, da lo mismo si ponemos, por ejemplo, no sé, pues 40 días y terminamos las 180 horas antes de los 40 días, eso lo determinamos solamente con el gestor, ¿no? O tienen que ser en los... Es al revés la cadena, mira. ¿Dónde está? Nosotros necesitamos tener claro, para emitir ese seguro de accidente, una fecha de inicio y una de término. ¿Ya? Porque si ese seguro, por ejemplo, indica que partiste el día 1 y terminaste en el día 31, el mes que sea, ¿ya? Esa va a ser tu cobertura. Tú necesitas tener esa cobertura. Si tú por algún motivo cambiaste la fecha, No, pero es que si uno cumple las 180 horas de trabajo Sí. antes de terminar, tipo, antes del plazo de sí, antes de los 30 días ya completó las 180 horas. eso lo acuerdas con el encargado. Lo importante es que declares la información y, como digo, los puntos débiles normalmente, esto es lo que retrasa, ¿ya? El inicio y la cobertura de su trabajo. Lo que queremos es que lo hagan los trabajos en diferentes lugares, pero efectivos, si es eso. Si hay alguna necesidad de reactualizar fechas, se hace, ¿ya? Pero se trata de evitarles este trámite y las letras, ¿vale? Eso. ¿Qué más? En los tiempos que, recuerde que pasamos periodo pandémico, ¿ya? En los tiempos en que estaba restringido el tema de práctica, no se incorporaba gente,
¿ya? A trabajo dejamos en claro que este tipo de seguros de accidentes que da la DAE no cubre, por ejemplo, la cobertura de COVID-19. Es importante mencionarlo, ahora que estamos en otro esquema, ¿no? ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Tengo centro de práctica, busca el centro de práctica, registra, dice, ¿me sirve o no? El profesor, en este caso yo, determina si es que sirve, continúa el proceso. Si no, tiene que buscar otra alternativa de centro de práctica. Por eso es que es importante que vaya buscando posibilidades, ¿ya? O si tiene alguna consulta, súbalo, ¿ya? Porque inmediatamente va a llegarle la consulta, en este caso de mi parte, ¿ya? Si es que es pertinente, se envía la carta de presentación desde docencia y también se tramita el seguro de accidentes desde la DAE, ¿ya? Más aún importante por los tiempos si la alternativa que está viendo está fuera del país, ¿ya? Después de eso se envían los dos documentos a la dirección, a la persona que usted registra, por lo tanto, súper importante. Y con esos dos documentos recién inicia el trabajo, ¿ya? Eso. Correo, bueno, ustedes saben que está en la oficina de docencia, pero normalmente para efectos de práctica está el correo de la secretaria por consulta, ¿ya? jdoc.agrc@pucb.cl, pero si nos ven, a mí si me ven en algún momento y quieren hacer alguna consulta, por favor, háganla, ¿ya? Es mejor solucionar cualquier posible duda. En mi caso, bueno, en este caso soy la jefa de docencia también, que llevo la asignatura, pero el correo oficial, aparte del personal que lo tienen los que están en sistemas productivos y otros cursos, es el jdoc.agr@pucb.cl. ¿Y por qué pongo ese? ¿Ya? Porque recibo muchos correos, ¿ya? Normalmente son casi 100 correos por día y se me puede pasar alguna información de alguien, ¿ya? Y yo prefiero que si es algo importante, lo envíen al correo oficial para revisar todos los días, priorizado, ¿ya? Eso, no sé si, bueno, consultas pueden tener, pero miren, en general centros de práctica son variados, ¿ya? Normalmente nuestros estudiantes van a empresas, pymes, laboratorios, centros de investigación, centros de transferencias tecnológicas, INEA, INDAP, SAC, Minagri en general, Ministerio de Medio Ambiente, hemos tenido estudiantes también allí, en Valparaíso, Viña, organismos de la Administración del Estado, esto, ¿ya? O departamentos técnicos, ¿ya? Hay informaciones que pueden generarse según el tipo de práctica, ¿ya? Y, por ejemplo, empresas tradicionales, el laboratorio pueden trabajar directamente y pueden tener una entrada a áreas de investigación, en centros de transferencia. Aquí al lado también tenemos al CERES, que también depende de la universidad, también da espacio a práctica, ¿ya? En el marco de diferentes proyectos. Consulte, ¿ya? Al respecto, eso es importante. Consejo, durante la práctica. Siempre digo, hay que presentarse, ¿no? Con el supervisor, conozca a las personas que lo están evaluando, salude, saque fotografías, lleve un registro, use bitácora. La memoria es súper frágil, uno en el momento cree que se va a recordar de muchas cosas. No, haga un registro, ¿ya? Como tal, pregunte si puede sacar fotografías. Hay temas que son sensibles normalmente en algún proceso productivo. Haga la consulta primero, ¿ya? Verifique las condiciones de trabajo, ¿ya? Por ejemplo, si está en alguna condición en la que tenga que aplicar algún tipo de agroquímico, haga la consulta respecto de los elementos de protección. Nuestros estudiantes tienen todo el derecho, ustedes tienen todo el derecho de solicitarlo, ¿ya? Y corresponde, ¿ya? Describa, bueno, lo que ve las condiciones de trabajo. ¿Por qué? Porque, insisto, yo digo, la memoria es súper frágil. Registre, ¿vale? Después de la práctica, en muchos casos se han generado posibles trabajos, ¿ya? A futuro. Estaba conversando, como digo, con estudiantes de cursos superiores hace poquito y me mencionaban lo mismo. Empecé en una práctica, empecé trabajando, no sé, nivel obrero, la número 1, en la número 2 volví a trabajar, hice la práctica en otro lugar. La idea es que vayan variando de centro para que vayan teniendo una formación o una experiencia diferente, ¿ya? Pero normalmente la comunicación directa con su supervisor es súper importante, o la persona que vaya a estar encargada, ¿ya? En particular. Cualquier tipo de pregunta, insisto, ¿ya? Estamos, bueno, normalmente somos 3 personas en docencia, ¿ya? En este caso, jefe de docencia, la secretaria de docencia, que vuelve este día viernes de licencia, esperamos, y normalmente ese correo lo vemos, ¿ya? De hecho, yo también lo veo, lo verifico ante cualquier consulta. Dígame. En caso, no sé, en un Y o X motivo, no sé, yo voy a una práctica y Ya. sucede, no sé,
maltrato o algo así, qué se debe hacer? ¿O yo debo hacer el manual? Esa es una muy buena pregunta, ¿ya? De partida. Uno normalmente tiene que tener evidencias hoy en día. Hoy en día está en todo tipo de organismos, privados, públicos, vigente lo que es la ley Karim, y hay todo un procedimiento, debe haber un manual, en la universidad ha ocurrido, en centro de investigación igual. Tú lo que deberías de hacer es primero informarte en el lugar también de práctica cuáles son las medidas que han tomado justamente para tener ese tipo de resguardo, tener algún tipo de evidencia y averiguar qué es lo legal respecto de esa evidencia. Sí, porque no hay contrato. Ya, ese es un punto, pero aunque no haya contrato, en este caso tienes una relación que tiene que ver con contratos de práctica, una relación de práctica. Por eso es tan importante esa carta de presentación, ese contacto con el encargado de práctica y ese seguro de en concreto, si lamentablemente te ves en esa situación, tienes que comunicárnoslo directamente, ¿ya? Si pasa en enero, febrero, nosotros estamos hasta finales de enero, ¿ya? El receso se inicia la última semana de enero. ¿Qué significa eso? Que normalmente estamos de vacaciones, aunque siempre alerta, durante febrero y en marzo, no, la última semana de febrero volvemos, ¿ya? Entonces, si llegas a tener algún evento, tienes que comunicarlo. ¿Y si pasar entre ese lapso en el que usted está en receso? Yo normalmente, en forma particular, yo no sé, hablo por Operaciones Agrícolas 1. Yo siempre dejo mi correo electrónico de contacto, ¿ya? A pesar de que también está el correo el institucional, ¿ya? De la Jefatura de Docencia y de la Secretaría, porque podemos actuar de alguna forma. Por ejemplo, La universidad no cierra. Y, no sé, me termino saliendo de la práctica, ¿puedo buscar otra? ¿O ya fue? No se puede. Ojalá no te ocurra, ¿ya? Nos ha ocurrido con algunos estudiantes y si es que hay alguna necesidad de generar una nueva práctica, tiene que generarse toda esta maquinaria que te he mencionado, ojalá antes de que nos vayamos a receso, ¿ya? Entonces, súper importante la oportunidad de la información, o por lo menos para poder de alguna manera asesorarte, ¿vale? Eso, consulta, Profe, dime. ¿cuántas horas diarias son máximo o mínimo? Nosotros exigimos las 180 horas prácticas. Tú acuerdas con el encargado de práctica cómo las distribuyen. Hoy en día, como decía, con la reducción de jornada puede que tengas variaciones. Antiguamente calculábamos directo y hacíamos un mes, ¿ya? Pero hoy en día no es un mes, probablemente es un mes, una semana, depende, ¿vale? Profe, ¿la U da algún tipo de carta de presentación? Porque en muchas prácticas piden como algo, porque uno va, busca una práctica, algo así, y dicen, ¿de qué? ¿Y uno qué le dice? Normalmente sí, o sea, a pedido. Aparte que el proceso, una vez que tú ya contactaste, entregas, como te decía, una carta de presentación donde dice, no sé cuál es tu nombre, Tamara, el apellido, Tamara Tapia, no sé, estudiante de primer año, Escuela de Agronomía, Pontificia Universidad Católica del Paraíso, se presenta y va a hacer su práctica tanto, correspondiente a 180 horas, o sea, ese es un documento que se genera. Ya, pero ¿y si lo piden antes? Lo solicitas, Una es a solicitud. demanda, Ay, ¿vale? Así que, porque en algunos lugares sí, efectivamente, puede que lo solicitan, ¿ya? Y ahí escribe a Secretaría de Docencia, ¿ya? Pero Y eso eso- de la carta de presentación lo tiene que escribir mi supervisor, ¿cierto? O yo. Y eso no me queda claro. Me están Eh, pegando los pasos. ¿Qué era eso de la carta de presentación? no, mira, más sencillo todavía. Hay algunos lugares de práctica que pueden solicitarte una carta formal que diga, a ver, ¿quién es esta persona que está viniendo a solicitarme práctica? ¿Ya? Y en ese caso, nosotros la emitimos. Aparte de esa carta de presentación y tramitación de seguro de accidente, que son los dos documentos que se generan, ¿ya? Y que se le envían al encargado una vez que tú ya concertaste. Ah, ya. Pero a demanda, si usted lo necesita, contáctenos, ¿ya? Porque esa carta no estaba personalizada al lugar de la práctica, ¿o sí? No, exactamente. Ese es otro documento que puede ser anexo, ¿ya? Ese es el tema. Insisto, nosotros normalmente enviamos estudiantes todos los semestres o sea, todos los años
al INEA, insisto, al INEA de cercano a Rengo, ¿ya? Con prácticas en investigación en fruticultura, estudiantes acá, estudiantes en laboratorio, en otras universidades también, ¿ya? Consulta a sus profesores, ¿ya? De primer año, de segundo año o de intermedio, para ver qué posibilidades también pueden tener. Cada uno tiene diferentes contactos, ¿ya? Con algunas empresas, ¿vale? Eso, no sé si, no sé qué hora es, yo no quiero estar tema allá, pero comienzan a buscar sus temas, estamos perfectos. Profe,